Vale, aquí yo lo primero que separaría es el sexo y el género. Ujú. Una cosa es el sexo es una cosa que de alguna manera se inventa la medicina para separarnos como en dos categorías muy claras que tienen que ver más con la biología. Y aquí hablamos de los cromosomas, los genitales, etcétera. Esta categoría hay algunos autores que te dicen, bueno, esto también nos lo hemos inventado nosotros, pero me da un poco más igual si se ha inventado o no. El sexo tiene que ver con aquello que es biológico, digamos. El género es lo que nos hace masculinos o femeninos y lo que nos hace, ¿no?, identificarnos con o tener una identidad que va hacia lo masculino o lo femenino. ¿Qué pasa? Que en la sociedad asumimos que todo aquel que nace con este tipo de genitales Ujú. va a identificarse con este tipo de género. Es decir, los que tienen pene van a ser masculinos y las que tienen vulva van a ser femeninas, hombres y mujeres. Y nos damos cuenta cuando vemos en la sociedad que este blanco y negro, pues hay mucha gente que se queda fuera, ¿no? Claro. Y que encontraremos a hombres femeninos, a mujeres masculinas, a personas con pene que se consideran mujeres, a personas con vulva que se consideran hombres y muchísimas otras combinaciones. Y esto en cuanto a identidad de género. Esto en Y cuanto a aparte identidad de va la género. sexualidad, Y claro. aparte va la sexualidad, que es hacia quien de alguna manera siento deseo o atracción. Ujú. Porque dentro de la sexualidad, y ahora esto es una cosa bastante nueva y estoy leyendo mucho, también está el movimiento asexual. Es decir, Claro. yo puedo sentirme atraído hacia una persona sin que mi deseo sea sexual. Ujú. Puede haber otro tipo de deseo o de atracción, ¿no? Entonces, nos movemos todo el rato en espectros y reducirlo todo a homosexual, heterosexual o bisexual, que es justo en medio, digamos, Mm. pues es reducir este espectro en el que vivimos, que los seres humanos somos complejísimos. Otra palabra, bueno, dos que al final van de la mano y que Ujú, también, bueno, lo has nombrado antes, que vendría con normalizar, ujú, que sería heteronormatividad ujú. y, bueno, hegemonía. Vale, la heteronormatividad, que también existe la homonormatividad. Ujú. La heteronormatividad es aquello que presupone que lo heterosexual es la norma, ¿no? Ujú. Nuestra sociedad es heteronormativa, porque una persona heterosexual no le tiene que decir a sus padres, papá, mamá, soy heterosexual. No pasa, no existe Ujú. esa escena. Se nos asume a todos heterosexuales. Somos las personas no heterosexuales las que tenemos que salir del armario y decir, papá, mamá, todo aquello que pensabais sobre mí, porque la sociedad nos ha enseñado que todos somos así, pues yo no soy así. Entonces tienes que salir del armario. Eso significa la heteronormatividad. Pero también encontramos homonormatividad. Es decir, cuando un tipo de gay se convierte en la manera de ser gay, Ujú. el que todo el mundo entiende como gay. Entonces, si yo te digo, ¿cuál es el gay que tú te imaginas cuando yo digo un chico gay? Pues te imaginas un chico gay blanco, de clase media alta, vive en ciudad, no en un pueblo, seguramente se preocupa mucho por su estética, seguramente se depila, seguramente va a Sitges o a Torremolinos en algún momento del año. Mm. Entonces empezamos a presuponer que hay una normalidad también homosexual, y eso sería la homonormatividad, que deja fuera de esa normalidad, digamos, a aquellos gays que no corresponden, aquellos gays, o mucha gente se llamaría aquellos maricas, que no se corresponden con esa imagen, ¿no?, normativa que te viene a la cabeza. Y luego la hegemonía, aquí nos podemos pasar ya Claro, no, no. el resto de la hora. La hegemonía es un concepto que a mí me gusta mucho traerlo a clase porque una tendencia que tenemos es en pensar que alguien, ¿no? Hay alguien como el señor Barnes o el doctor Maligno en algún Ujú. sitio que está intentando implantar la homofobia. Y esto, cuando los alumnos me hacen trabajos, lo veo mucho, ¿no? En plan, porque quieren que pensemos que la mujer es menos fuerte. ¿Quieren quién? ¿De quién estamos hablando? Porque es que no es Pedro Sánchez, no es Pablo Casado, ni siquiera los grandes representantes de cada partido tienen una influencia en cómo pensamos en qué es un hombre y qué es una mujer. Claro que los partidos políticos y los discursos políticos son uno de los discursos que oímos y que nos ayudan a pensar este tema, pero no son el único. Como hemos dicho, el cine, las películas, las novelas que leemos, nuestros compañeros de clase, nuestros profesores, nos ayudan también a pensar en el mundo. Entonces, la hegemonía o una idea hegemónica es aquella que, como sociedad o como grupo de personas, hemos considerado la mayoría de nosotras
qué es la idea válida. Si hablamos de una belleza hegemónica, pues tenemos que encontrar quién es esa persona que como consenso nos va a parecer guapo o guapa, ¿no? Pues yo digo, Brad Pitt es el ejemplo de belleza masculina hegemónica, porque Brad Pitt, poca gente te dirá, ay no, pues a mí Brad Pitt me parece feo. No, me puede gustar más o menos, pero Brad Pitt hay como un consenso de que es una persona guapa. Entonces, eso es la hegemonía. La hegemonía es algo que entre todas hacemos que sea deseable, normal, etcétera. Y esto es un concepto que en el marxismo, ¿no? Gramsci, cuando recoge las ideas de Marx, le da una vuelta y dice, lo que tenemos que tener en cuenta de la hegemonía es que ya no son solo los burgueses que nos oprimen, no, es que estamos todos participando y aceptando que esta es la normalidad. Y por eso me parece tan interesante la idea. Claro, y a partir de ahí nace como lo que es la normalidad. Claro. O sea, cuando hablamos de normalidad, generalmente será, pues esto, en películas, series y todo esto, en el mundo del cine, al final la normalidad es relaciones amorosas, heterosexuales, ver como... Raza blanca. Exacto, la diversidad, lo distinto, siempre se trata como desde lo distinto. O sea, en comedias, los personajes que al final son los que crean este como conflicto suelen ser, pues, el gay. En una familia, cuando llega el gay, cuando llega la hija con... un novio racializado. Con un hombre negro. Sí. Y es esto. Al final, de lo que quiero que quede claro como en este directo, es de esto, en el cine, como todos estos mecanismos se van repitiendo, se han ido repitiendo a lo largo de la historia, y ahora mismo estamos en un momento que quizá hay que empezar como... ya ha empezado. Creo que ya ha empezado, creo que ya hemos empezado a cambiar lo que es hegemónico. Y también quiero decir, para que les quede claro también a la gente que nos escucha, ¿no? Que esta hegemonía no siempre es mala. Es decir, tú ahora acabas de poner un ejemplo muy, muy típico, ¿no? La hija que llega con un novio racializado de otro país, de otra etnia, ¿no? Y genera el conflicto en la familia, porque es el otro que llega a la familia. Pues que muchas de esas películas, la película va de que al final de la película la familia le va a acabar aceptando porque es buena persona, porque quiere mucho a la niña, porque se ha portado muy bien, ha conseguido la aprobación del padre, la madre desde el principio ya, como las mujeres no les gusta más el amor, empezaba a entender, ya lo entendía más, y termina con una historia de aceptación, con lo cual no es que sea mala la idea de hegemonía, no es que te estén diciendo no tienes que querer a las personas racializadas, pero en esa narrativa seguimos pensando en un nosotros y ellos, aunque al final acaben de manera conjunta, ¿no? Entonces, tiene su parte negativa, el nosotros y el ellos, pero también puede tener su mensaje, digamos, positivo de hay que aceptar la diferencia. Y hoy en día, pese a lo que está pasando en el Congreso de los Diputados, ser racista sigue siendo considerado algo no bueno, algo que no deberíamos ser. Otra cosa luego es qué piensa la gente que es ser racista o no, ¿no? Porque hacer un chiste, depende cómo, pues es un chiste racista. Pero en general la gente no te dirá, no, ser racista está bien. Eso no es lo que pensamos la mayoría. Entonces, si conseguimos cambiar cómo la gente piensa en este tipo de temas, la hegemonía poco a poco se va a mover hacia ese espacio. El cine experimental o underground o los autores que pueden hacer lo que les da la gana y las autoras sí que empujan para ir hacia allí, pero yo creo que para mirar la hegemonía tenemos que mirar al cine mainstream. Claro, es que hay dos mundos, o sea, por un lado tenemos el cine comercial, el cine que al final vemos todos, porque es el cine general el que podemos encontrar en salas, porque, y sobre todo ahora, estamos en un momento en el que solo se están estrenando, bueno, solo no, pero la mayoría de películas que se están estrenando por tema COVID y tal, son películas que vayan a dar dinero. O sea, al final, poco a poco, hay menos cabida para películas pequeñas, para películas que al final estas películas pequeñas de autor o más alternativas acaban mostrando realidades que son diferentes a las que estamos acostumbrados a ver. Sí, de todas maneras,
yo nunca había consumido tantas películas pequeñas como ahora por plataformas como Filmin, ¿no? Claro. Que te dejan acceder a un tipo de cine que antes encontrar en sala era imposible y que tenías que enterarte de la película, encontrar el torrent, bajártela ilegalmente y verla en casa, porque si no, no había manera de verla, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que estamos yendo hacia allí. Yo creo que cada vez Netflix es un claro ejemplo, ¿no? de hegemonía. Netflix es la plataforma seguramente que más gente tiene en sus casas y cada vez hay más películas y series con personajes gays, bisexuales, trans. Sí. El triunfo de La Veneno, ¿no? Este último año, ganando premios y... son temas, en la identidad de género, la sexualidad y tal, son temas que ahora de repente están interesando de nuevo y que hay más y más gente que está dispuesta a ver cosas que no sean heterosexuales 100%. Entonces, no sé, creo que el cambio se tiene que dar poco a poco, pero que algo se está dando. Y espera, si te ha gustado este tipo de contenido, no te olvides de seguirnos en Twitch para no perderte ninguno de nuestros directos. Aparte, pues aquí en YouTube, comenta, da un like, suscríbete, comparte todo lo que se dice. Y nada, nos vemos en próximos vídeos y directos.